corto, ¿ya? Y hoy tenemos, son 3 temas, desgraciadamente son varios temas. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, doctor, sí Sí, lo doctor, escucho. Buenas buenas tardes, tardes. doctor. Sí se escucha. Acá, listo, muchachos. A ver, vamos empezando entonces. A ver, bueno, ya la primera clase, con algunos ya nos conocemos, creo, con la mayoría nos conocemos. Bueno, vamos a empezar hasta que vayan entrando sus demás compañeros, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de 3 temas: tétanos, botulismo y antrax, ¿ya? Y lo vamos a hacer en ese orden. ¿Y por qué en ese orden? Porque el tétanos y el botulismo casi son enfermedades similares en lo que concierne a la afectación que tienen, ¿no? A la afectación que tienen por ahí a través del sistema nervioso, cómo entra a través de la neurona, ¿no? Por eso vamos a hacer en ese orden, y el antras pues que es totalmente diferente, que es otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero es que no son enfermedades tan comunes, ¿correcto? No son enfermedades tan comunes o tan conocidas, salvo por ahí que cuando ustedes hagan sus serums, sí van a ver antrax, ¿ya? O van a ver antrax o carbunco, mayormente el de pieles, y sí lo van a ver, no piensen que no se asusten que cuando escuchen antrax, pues piensen de repente en el antrax del bioterrorismo, en el antrax que ha matado muchísimas personas en siglos pasados, ¿no? Hay antrax endémico en nuestro Perú y que afecta a muchas personas en ese contexto en zonas rurales o ganaderas. Ya eso lo vamos a ver al último. Y el tétanos y el botulismo, si les diría en frecuencia, tétanos hemos visto muy poco, realmente muy poco, y esto se debe pues a un sistema de vacunación que gracias a Dios pues ha coberturado bien esta enfermedad, ¿no? Pero sí por ahí esporádicamente hemos visto tétanos, y cuando hemos visto tétanos son enfermedades bien aparatosas, chicos, bien, bien, bien aparatosas. Entonces lo vamos a hacer rápido para que ustedes tengan cosas puntuales. Desde el punto de vista de qué, 2 cosas. Siempre una clase tiene que sacar 2 cosas. Uno, lo que les va a servir a ustedes para que de repente se brinden un examen o esas cosas, ¿no? Que siempre preguntan en los exámenes cuando ustedes acaben de internado, serums, residencia, etcétera. Y lo segundo, lo práctico, lo que a ustedes les va a servir en la práctica diaria, en la práctica en donde ustedes tienen que saber reconocer, ¿ya? Entonces, vamos empezando la clase, y lo primero que vamos a tocar es tétanos, ¿ya, chicos? Entonces, cosas puntuales nomás para que no nos gane el tiempo, ¿ya? Porque estamos contra el tiempo. Listo. Eh, a ver, para hacer un poco de historia, en el siglo pasado, en el 1900, Morax y Mari propusieron la teoría de migración centrípeta de la toxina tetánica, ¿ya? ¿Qué se refiere de la migración centrípeta? Significa que de donde está la heridita, no, de donde está la herida, de repente esto es tu manito, donde está la herida, la migración de la toxina es a nivel centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro, hacia el sistema nervioso central. Entonces, desde el 1900 que ya se tenía conocimiento del tétanos, y ellos ya describieron esa teoría, ¿no? De la difusión desde la herida hacia el sistema nervioso central. Morax y Mari. Y los estudios modernos se dice que utilizaron antitoxina tetánica marcada con fluorescina, descubrieron que esta también se disemina por sangre y vasos linfáticos, pero que no es tan frecuente, ¿no? Pero también hay una diseminación mínima de esta bacteria o de las esporas de esta bacteria a nivel de sangre y vasos linfáticos, ¿no? Pero principalmente, tanto el tétanos como el botulismo, la afectación es neuronal, ¿ya? Eso sí tiene que quedar claro, la afectación es neuronal, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, el tétanos está presente en todo el mundo, en algunos países es endémico, todavía en los países en vías de desarrollo, ¿no? Es una enfermedad grave,
eso sí, muchachos, si es que alguna vez van a ver tétano, es una enfermedad grave, que su tratamiento y manejo es en una unidad de cuidado crítico, es decir, una UCI, ¿ya? Altamente letal, es decir, tiene un alto grado de mortalidad, es altamente letal por las complicaciones que acarrea y completamente prevenible. Tú sabes que ahora, pues, como les decía al inicio, nuestro sistema de vacunación ha crecido en este contexto en las últimas décadas y la población se vacuna más ahora. Entonces, por eso que ya el tétano pasa a ser una enfermedad, entre comillas, todavía con poca frecuencia, ¿no? Pero es prevenible. Si yo tengo mi vacunación completa, no me va a dar tétanos, aunque tenga una herida sobreinfectada, tengo una herida sucia, no me va a dar tétanos si es que estoy yo completamente vacunado, ¿no? La enfermedad se desarrolla casi exclusivamente en las personas que no han sido inmunizadas o están inadecuadamente inmunizadas. Es decir, de tus 5 vacunas, si de repente te pusieron 1 o 2, caballeros, tienes el riesgo de sufrir tétanos con una herida sucia, ¿no? Están inadecuadamente inmunizadas. O en aquellas personas que ya pasaron 10 años de su vacunación, tienen el riesgo también de desarrollar tétano, ¿correcto? Que es donde más frecuentemente se presenta. Entonces, por definición, esta definición te dice todo lo que sucede en el tétano. Enfermedad aguda, ¿no? Es aguda, tóxico-infecciosa, ¿ya? Tóxico-infecciosa, tóxico lo dice por la toxina, ¿no? Por la toxina de la bacteria, ¿no? Por la toxina que forma, ¿no? Infecciosa porque lo produce una bacteria, no contagiosa, ¿correcto? No es de que yo vea un paciente con tétano y lo toco o de repente tengo contacto con él, me va a contagiar, no. Es no contagiosa, no se transmite de humano a humano, es no contagiosa. Mortal, con frecuencia mortal, ¿no? Tiene un alto riesgo de mortalidad, caracterizada por espasmos musculares intensos e intermitentes. Es decir, el tétano es una hipercontracción de todos los músculos, es decir, como si tus músculos estuvieran trabajando en todo momento, no están contraídos, ¿no? Por espasmos musculares intensos e intermitentes, y una rigidez generalizada como lo muestra la figura, ¿no? Secundarios a la acción de una neurotoxina, conocida como tetanospamina. ¿Elaborada por quién? Porque tu amigo Clostridium tetani. Entonces, esta definición te resume todo el tétano, ¿no? Aguda, tóxico-infecciosa, no contagiosa, no se contagia entre humanos, mortal, esta es la característica clínica del paciente y esta es la neurotoxina y tu amigo Clostridium tetani que la produce. ¿Ya? Entonces, solamente de la epidemiología, la forma más corriente es el tétanos neonatal. Muchas veces es una de las formas más frecuentes de tétanos que vemos en los países en vías de desarrollo, ¿no? Como el nuestro, es el tétanos neonatal. ¿Por qué? Porque todavía, señores, tenemos mucha zona, vamos a llamarle, entre comillas, no urbana, ¿no? Una zona no urbana, que todavía de repente por ahí no acuden a dar un parto, pues, en un centro donde se tenga todos los cuidados necesarios, ¿no? Con medidas estériles y todo eso, y todo lo que incumbe atender una gestación, ¿no? Entonces, por ahí todavía hay parteras de repente, ¿no? Hay todavía situaciones en que las personas todavía se exponen a esto, y por eso que el tétanos neonatal todavía en países en vía de desarrollo todavía tiene cierta frecuencia, ¿no? Cierta frecuencia. Y en países como por ejemplo los Estados Unidos, son países desarrollados, ¿no? Países desarrollados, la causa de infección más que todo es por drogas, ¿no? Por las drogas endovenosas que utilizan estas personas, ¿no? Inyecciones de heroína contaminada, que es muy frecuente en este país, pues ver vías de transmisión, no solamente el tétanos, ¿no? Por vía endovenosa, también pues por jeringas contaminadas de hepatitis, ¿no? Y de otras enfermedades, ¿no? Infectocontagiosas por esa vía, ¿no? Y
y también dentro de la epidemiología cuando las campañas de vacunación son ineficaces, ¿correcto? Ineficaces como por ejemplo, ¿qué? El COVID-19, ¿no? Cuando presentó el COVID-19 todo el mundo no se vacunó. Que creo que el porcentaje que se llegaba de vacunación en el Perú, que era del 85-90% en un año, por ejemplo 2020, solamente se vacunó un 15-20% de la población que debía vacunarse. Entonces, eso es un factor de riesgo, ¿no? Pero es temporal, ¿no? Es temporal, porque después ya todo se reactivó, ¿no? Pero miren, eso también se comporta como un factor de riesgo. Incluso, no sé si recuerdan que hubo una epidemia de difteria, ¿no? De difteria por ahí en la época de pandemia, pues por la no vacunación, pues, ¿no? Correcto. Listo. Entonces, la etiología. La etiología, ya dijimos, es el Clostridium tetani, que es una bacteria anaerobia. Anaerobia, ¿ya chicos? Es una bacteria anaerobia, gram positiva. Es un anaerobio gram positivo, ¿ya? Y que tiene dos fases. La fase de crecimiento, ¿no? Los bacilos tienen flagelos y produce dos toxinas. La tetanospamina, que es la toxina tetánica o la toxina, pues, que es la que produce todas las complicaciones en este contexto, ¿no? Y la fase de madurez, que pierden los flagelos y desarrollan una espora terminal, adquiriendo la forma de raqueta de squash. Acá está la fase de crecimiento, la fase de crecimiento, el bacilo con sus flagelos, y esta es la que produce, es la que produce la toxina tetánica, ¿no? Y a la fase madura, acá con su cabecita, ¿no? Donde están las esporas, para ya la contaminación en sí, la fase madura, ¿no? Con la forma de raqueta de squash. Entonces, ¿quién es el responsable de que este Clostridium tetani, es decir, de que esta bacteria tenga un alto grado de patogenicidad y de mortalidad? Son sus exotoxinas. Son sus exotoxinas. La tetanospamina a la cabeza, ¿correcto? Es la toxina que invade y es la que produce la complicación a nivel del ser humano. Y también tenemos la tetanolicina con acción hemolítica, que más que todo su diseminación es un poquito linfática o hematógena, pero con menos proporción, ¿ya? Y lo último, es decir, en este contexto, para que vean, y como dijimos anteriormente, hay una característica, el tétanos no se transmite de persona a persona, y el tétanos no invade tejidos, chicos. Es decir, yo tengo mi herida, y con esa heridita lo que hace la espora o la bacteria es caminar, pero todo es por vía nerviosa, mayormente. No invade un tejido, no hay afectación tetánica de repente renal, hepática, cardíaca, pulmonar, etc. No invade tejidos. Su afectación es neuronal principalmente, ¿ya? Entonces, otros acápites, la toxina tetánica es la segunda sustancia más venenosa que se conoce, superada solamente por la toxina botulínica, ¿ya? Esto es un cuadrito donde se mostraba los casos desde la época desde la época de los 1980 más o menos hasta el 2011, 30 años, ¿no? Como el tétanos en frecuencia, miren, como les digo, en décadas pasadas tenía una alta frecuencia, ¿no? Y esto obedecía pues que antes nuestro sistema de vacunación no era tan excelente, no cumplía los objetivos que debería cumplir, ¿no? Y también pues las personas tenían también poca accesibilidad a un sistema de salud para lo que es coberturas antibióticas o de repente un manejo pues adecuado, ¿no? Entonces por eso que el tétano, miren los casos en las décadas pasadas y conforme fue creciendo esta línea de azul, conforme fue creciendo, perdón, solamente para que se vea, ya, y conforme fue creciendo, se fue optimizando nuestro sistema de vacunación, el tétanos también fue bajando, ¿no? Una incidencia actualmente, con un número de casos actualmente bajo por año, ¿ya?
Esto, por ejemplo, es las causas de tétanos neonatal, ¿no? Entre los años 2000 y 2014, igual, ¿no? El tétanos neonatal, miren, número de casos un poquito aumentados, ¿no? Un poquito aumentados en la década pasada, ¿no? Y conforme fue disminuyendo también, conforme fue, pues, ofertándose un mayor manejo de las pacientes gestantes en sus centros de salud en ese contexto. Y en el Perú, entre el 1943 y el 2004, esta es la gráfica de los casos de tétanos, ¿no? Actualmente, pues, es también mucho más bajo en ese contexto. Listo. Lo más importante, ya sabemos, entonces, primer punto, ¿quién te produce el Clostridium tetani? ¿No? A través de dos toxinas. La tetanospamina, la más representativa de acá, la que mayor complicación trae, y la tetanolicina, ¿no? Con su acción hemolítica y difusión más que todo linfática hematógena, ¿correcto? Entonces, ese es mi factor, mi agente. Ese es mi agente. No se transmite de persona a persona y no afecta a órganos, no invade órganos. Esa sería la conclusión hasta acá, ¿no? Y la patogenia. El tétano no se transmite de persona a persona, lo que ya hemos dicho, y la puerta de entrada a veces pasa inadvertida, chicos, y eso sí es frecuente, ¿ya? Eso sí es frecuente. El 15 a 30% de las personas que tienen una herida y que sufren tétanos tienen una puerta de entrada que es inadvertida. Y eso nos ha pasado realmente sí hemos visto tétanos en ese contexto donde buscas la puerta de entrada, una herida contaminada, etcétera, y no la encuentras. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación, te vas a dar cuenta después, es un poquito largo y a veces las heridas pues hasta pueden cicatrizar, ¿no? Entonces, 15 a 30% la puerta de entrada pasa inadvertida, ¿ya? Aunque son aquellas heridas con mayor necrosis tisular las que implican mayor riesgo. Eso ya lo sabemos. Son las heridas más sucias las que producen mayor riesgo para tétanos, ¿correcto? Y esta es más o menos la fisiopatología que sucede, ¿no? Entonces, tú tienes tu heridita. Entró el Clostridium tetani, ¿no? Esto dentro del Clostridium tetani. Produjo sus enzimas, no, perdón, sus toxinas. Y aquí está la tetanospamina, ¿no? Entonces la tetanospamina lo que va a hacer es, bueno, tiene una unidad ligera conformada por algunas enzimas que tienen fracciones de zinc y metaloproteasa, pero ingresa a la neurona, ¿correcto? Esta tetanospamina, esta toxina que produce, ¿no? Que produce la bacteria en sus esporas, ¿no? Ingresa a la neurona por endocitosis. Ingresa a la neurona y camina, hace un viaje retrógrado axonal hacia la médula espinal, ¿correcto? Y luego inhibe ahí la liberación de neurotransmisores. Inhibe la liberación de neurotransmisores principalmente de GABA y noradrenalina, ¿ya? Pero para que entiendas es esto. Para que entiendas más o menos es esto. Listo. Acá se produce la herida, ¿no? Se produce la herida. Listo. Acá está tu herida, ¿no? Una herida sucia. De repente tú sufriste un accidente de tránsito, tuviste contacto con fierros, de repente un fierro oxidado y tienes una herida ahí sucia, ¿no? Acá está tu herida sucia. Listo. Acá esta herida sucia, por ahí de repente tuviste contacto con esporas o con el contaminante que es el tétanos, ¿no? Y el tétanos ingresa por esta herida. Ingresa por esta herida y produce su toxina, ¿correcto? Produce su toxina, que es la tetanospamina. Esta tetanospamina, que está acá de triangulito rojo, es la que ingresa a la neurona por endocitosis, ¿correcto? Y acá está el complejo, ¿no? De la vesícula de endocitosis de tetanospamina. Y este complejito sigue su camino, ¿no? Sigue su camino, hasta que llega a una neurona, a la neurona presináptica inhibitoria, ¿ya? Interneurona inhibitoria. Solamente para que recuerdes más y pongas un ejemplo. Nosotros siempre tenemos dos tipos de neuronas, ¿no? Una primera motoneurona, ¿no? En ese contexto, tengo una primera motoneurona, ¿no? Y en la médula
tengo una segunda motoneurona, ¿no? Esta es la primera y esta es la segunda, ¿correcto? Y esta es la que llega al músculo, ¿no? Esta es la que llega al músculo, ¿no? Entonces, ese camino hace la toxina. Se va por esta neurona, sigue caminando, 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 se va, hasta que llega a esta segunda conexión, o esta primera neurona que está arriba, ¿no? Que es una neurona inhibidora, ¿correcto? Esta neurona es la que nos produce la actividad, ¿no? Cuando yo tengo esta neurona que nace de la médula hasta el músculo, esta neurona es la que excita tu músculo, es la que contrae a tu músculo, es la que le realiza la función de contracción, es la que te dice, ¿sabes qué? Agarra tu celular, tira un puñete, etcétera, ¿correcto? Entonces, ¿pero quién inhibe esta neurona de acá? La de acá, la de arriba. Siempre esta es una neurona inhibitoria para que todo esto sea un equilibrio, ¿correcto? Esta se quiere excitar, yo te inhibo, ¿correcto? Entonces, ese camino hace y llega esta neurona de acá, ¿no? De manera retrógrada, como dice, ¿no? Está periféricamente en la piel y sube hasta tu médula, hasta el sistema nervioso central y se va a esta neurona inhibitoria. Y en esta neurona inhibitoria, acá está el cuadrito, el redondito, ¿qué hace? Esa tetanospamina pasa a la neurona inhibitoria y produce un bloqueo de la vesícula, de las vesículas que tienen los neurotransmisores inhibitorios, ¿correcto? Produce un bloqueo de eso, es decir, produce a esta vesícula que contiene en su interior a estos neurotransmisores, principalmente el GABA, que es inhibitorio, lo bloquea. Y si no tengo un neurotransmisor inhibitorio, significa que esta neurona de acá va a estar todo el tiempo excitada, para que entiendan. Y excitada y llevando la información al músculo, ¿correcto? Y si está excitada y lleva toda esta información al músculo, el músculo que va a estar contraído totalmente y persistentemente, porque no hay neurona que lo inhiba, no hay neurona que lo inhiba, ¿correcto? Esa es la fisiopatología perdón, esa es la fisiopatología del tétano, ¿ya? Listo. Este es otro ejemplo. Perdón. Caramba. Recording in progress. Ya. Este es otro ejemplo de lo mismo de lo anterior, ¿no? Neurona, el Clostridium tetani, esta es la neuronita que venía a ser la de abajo, ¿no? Esta neurona es la neurona que venía a ser la primera neurona que tiene contacto con el músculo, y esta es la neurona inhibitoria, ¿no? La tetanospamina llega, inhibe estas vesículas, ¿no? Inhiben estas vesículas, y esta neurona va a estar totalmente excitada, ¿no? Excitada, y va a llevar la información a tu músculo, y lo que va a producir es ausencia de inhibición, ¿no? Neurona motora inferior aumenta el tono, es decir, como va a estar totalmente llevando el estímulo, va a hacer que tu músculo esté totalmente contraído, ¿no? Porque ya no hay la inhibición de la neurona superior. La neurona inferior estimula a este músculo y lo tiene aumentado en tono, en rigidez y con espasmos, ¿correcto? Esa sería otro gráfico de lo que sucede en el tétano. Caramba. Ya. Esto se cuelga. Bueno, sigamos. Entonces, las formas clínicas. Ya, si está entendido entonces cómo fisiopatológicamente sucede la afectación por el tétano, ¿no? Es fácil, ¿no? Es fácil, es neuronal su vía ascendente, inhibe arriba a la primera neurona,
a la neurona inhibitoria y solamente se queda funcionando la neurona excitatoria. Y por eso que mantiene a tu músculo contraído, rígido, aumentado en tono y con espasmos, ¿correcto? Listo. Las formas clínicas. Tenemos 4 formas clínicas: el tétanos generalizado, el cefálico, el localizado y el neonatal. Lo más frecuente y lo que vemos nosotros y lo que caracteriza a todo lo que hemos hablado es el tétanos generalizado, ¿correcto? Eso es lo que vamos a ver frecuentemente, ¿ya? El tétanos generalizado. El cefálico y el localizado, ahorita lo van a ver. El localizado solamente hay rigidez de los músculos asociados en el lugar de la inoculación de la espora. Es decir, si yo me hago la herida acá en mi mano, solamente si de repente me contaminé por esas esporas, pero que no tienen tanta patogenicidad, o de repente yo tengo cierto grado de resistencia o de protección, de repente por ahí algo de la vacunita me quedó, puede ser un tétanos localizado. ¿Y qué sucede? Solamente la rigidez o la contracción sucede acá, en los músculos de alrededor, ¿no? O en los músculos asociados al lugar de la inoculación, alrededor de la herida, ¿correcto? La afección es leve, la recuperación es espontánea, pero también no se olviden que puede ser el inicio de un tétanos generalizado en pocos casos. El tétano cefálico. El tétano cefálico se produce generalmente después de un trauma, evidentemente en la cabeza, pues, ¿no? Acá tiene que haber también una herida, un trauma en la cabeza, ¿no? Y hubo, pues, desgraciadamente, contaminación con el Clostridium tetanis, ¿no? Produjo sus esporas, produjo la toxina y afecta la musculatura dependiente de los nervios craneales. ¿Principalmente de quién? Del facial. Entonces, un tétano cefálico puede ser la presentación de una parálisis facial, periférica. ¿Por qué? Porque por acá está tu herida y por retrógradamente va la toxina y ¡plum! Hace compromiso del par craneal, ¿no? Facial, que es el que está en la cara mayormente, y produce una parálisis facial periférica, ¿correcto? Acá como se ve en la imagen. Y es una de las formas de tétanos más mortales. ¿Por qué más mortales? ¿Por qué? Porque está ligado, es decir, está en la cabeza, está más cerca de tu sistema nervioso central. Y eso lo vamos a ver. Es decir, la afectación o de repente la gravedad es indirectamente proporcional al sitio de la herida. Si yo tengo un sitio de la herida muy alejada, la afectación central se va a ver un poco disminuida, restringida, o no va a ser tan grave. Pero mientras yo tengo una herida más cerca a lo que es mi sistema nervioso central, mayor va a ser el compromiso, ¿no? Acá ingresa al nervio periférico, este plum, retrógradamente se va y te puede afectar a nivel central. Y es por eso que es mortal. Listo, el tétano generalizado. El tétano generalizado es lo más común que vamos a ver, ¿no? Y solamente vamos a describir las características para ganar tiempo, ¿ya? Para ganar tiempo, ¿ya? El periodo de incubación puede ir desde horas hasta meses, por eso te decía al inicio. Es decir, tú no puedes encontrar la herida de repente en un paciente con tétanos, porque desgraciadamente el periodo de incubación es largo. Si es en horas o en días, de repente lo puedes encontrar, ¿no? Una herida infectada por ahí, pero de repente ya pasó un mes, ¿no? De repente, y entonces la herida ya no se va a ver tan pronunciada. Recuerda, aunque te sanes la herida, el tétanos ya quedó en tu sistema nervioso, ¿correcto? Aclarando eso. Tú tienes una herida, el tétanos, si tienes ya una infección por tétanos, quedó en tu sistema nervioso. Puede ser que la herida se cicatrice, sane, listo, bonito, y tú sigas con tu vida normal y de aquí en unas semanas comiences a hacer clínica de tétanos. ¿Por qué? Porque quedó en tu sistema nervioso y eso va caminando
hasta que llega ya a una afectación más grande o ya llega a tu sistema nervioso central. ¿Correcto? Esto es muy importante, entonces. ¿Ya? Tú lo que tienes que saber es qué clínica te da el tétanos para reconocerlo, porque el diagnóstico es clínico, chicos. Es clínico. Acá no hay que yo le saco la pruebita de acá, que le pido de acá, que le pido de allá. No, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Y cuanto más corto es el periodo de incubación, peor es el pronóstico. Es decir, que si tienes una herida hoy día y mañana comienzas a hacer tétanos, tu pronóstico es malo, porque significa que pues que hay una hiperinfestación, ¿ya? Y lo mismo sucede, que es inversamente proporcional a la distancia entre la localización de la lesión y el sistema nervioso central. Por eso te decía, mientras una herida más lejana, de repente pone en tus pies, es más propenso a que te dé un tétanos no tan grave, porque está más lejano. Mientras que las heridas más cercanas a tu sistema nervioso central, cuello, cara, caballeros, está más cerca a tu sistema nervioso central y la mortalidad es mucho más alta, como se vio en el tétanos cefálico, ¿correcto? Entonces, tú tienes que, te digo que, aprender, chicos, qué signos da nomás. Ya el resto es pura letra, ¿ya? El trismo que suele aparecer en ese periodo del diagnóstico de tétanos, chicos. No se olviden, ¿ya? Puede haber un poco de rigidez, insomnio, no. Pero todo paciente con tétanos hace trismo. El 90 al 99% de los pacientes que te hacen tétano presentan este signo característico que está en la figura, ¿no? El trismo, ¿no? El trismo, ¿no? La contractura de los músculos periorbiculares, ¿ya? El trismo, ¿ya? El tétano sin trismo es muy raro, muy, muy raro, ¿ya? Es la contractura de los músculos, como te dije, ¿no? Que están peribucales, ¿no? Que impide o limita la apertura de la boca. Y es irreductible el trismo, chicos. Tétano sin trismo, no lo pienses. Entonces, si ves un trismo, caballeros, prende tu foco, eso es un tétano, ¿ya? Eso es un tétano. ¿Qué otras manifestaciones? Ya de ahí vienen las manifestaciones ya pues clásicas de las fotos, ¿no? La facies sardónica, ¿no? La facies sardónica. Esta facies, ¿no? Como una impresión arriba y acá parece que se estuvieras riendo, ¿no? Con tu trismo acá y acá tus ojos bien, bien como si dieran el rostro de impresión o un rostro que llora y la otra mitad que ríe. Facies sardónica. Y el epistótonos, que es lo de acá, ¿no? La fascia arqueada, ¿no? La fascia arqueada. Epistótonos, acá falta la letra, sí hemos visto, chicos. Tétanos con epistótonos sí hemos visto. No tanto como esta figura, pero sí hemos visto tétanos con epistótonos aquí en el hospital, ¿ya? Bueno, de ahí viene el periodo de estado que ya hemos dicho, ¿no? Entonces ya todo ya comienza a paralizarse, ¿no? Comienza a paralizarse, comienza a tener ya mayor afectación, ¿no? Tu sistema nervioso central, tanto autónomo como central, se comienza a afectar, ¿no? Comienza a afectarse los pares craneales en ese contexto, los nervios de la deglución y todas esas cosas, ¿no? El compromiso se hace mayor, comienzan a paralizarse tus nervios de tu musculatura respiratoria, todo eso. Entonces, todo ya se hace un complejo mayor en ese estado, ¿no? En ese estado. Hay taquicardias, hay hipotensión e hipertensión arterial, ¿no? Hay fiebre alta asociada, hay fiebre también en este contexto, ¿no? Pero la desgracia de todo esto es, como decimos, el tétano es una afectación de sistema de neuronas, ¿no? Entre comillas vamos a ponerle neuropatía, ¿no? Entre comillas, ¿no? De neuronas. Tu conciencia no está alterada, chicos. El paciente con tétanos mantiene el sensorio con plena lucidez. ¿Por qué no está alterada tu conciencia? Porque ¿quién da la conciencia en nosotros? El sistema reticular activador ascendente. Y eso se localiza en tu tronco y en el cerebro. Y ahí no llega tu tétanos. Por eso que tu paciente está con toda la contractura, con todos los espasmos, pero consciente.
¿Y cuáles son las crisis tetánicas? Son estas, ¿no? Así hemos visto pacientes con crisis tetánica, ¿no? Son las contracciones musculares tónicas, repentinas, intensas, ¿no? Con flexión y aducción de los brazos y preextensión de las piernas, semejando a un epistótonos, pero pequeño, ¿no? Duran unos segundos o minutos y que lo desencadena cualquier estímulo, visual, sonoro o táctil. Por eso que al paciente con tétano se lo tiene en una zona de unidad crítica, con luz apagada, sin sonidos, sin estímulo. Porque hay un solo estímulo visual y de repente sonoro o táctil y el paciente comienza a hacer crisis tetánica. Y eso sí hemos visto, chicos, sí hemos visto, ¿ya? Entonces, el diagnóstico clínico, ¿ya? Acá no interesa nada más. Tu anamnesis y tu exploración física. El resto de exámenes es normal. Líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Pues porque el tétano no tiene nada que ver con arriba, con cerebro, con su espacio solanoideo. Líquido cefalorraquídeo normal, ¿no? La electromiografía también normal en ese contexto, ¿no? Porque el tétanos no tiene nada que ver, es decir, el tétanos camina por el nervio, pero no lo destruye, no lo daña, no lo inflama, camina nomás. Donde produce su daño es cuando ya se une a las vesículas que tienen los neurotransmisores. Ahí bloquea. Por eso que la electromiografía es normal, porque el nervio sigue conduciendo normal. El daño está en la vesícula que contiene los neurotransmisores inhibitorios. Entonces, por eso que todos los exámenes son normales, ¿no? Normales. Y tú lo que tienes que tener tu anamnesis y tu exploración física para diagnóstico, ¿ya? Los objetivos son 3: eliminar el foco de origen y la toxina, y eso se consigue de hibridación de herida, limpieza de herida, todo. También se pone un cuarto de dosis o hasta mitad de dosis de inmunoglobulina humana en la herida para restringir la propagación o para restringir la actividad de la toxina, ¿no? Eliminar el foco de origen y la toxina, es decir, limpieza total. Si ya ves ahí y la herida, una herida sucia, límpialo, devídralo, ponle inmunoglobulina humana, toda su limpieza. Neutralizar la toxina no fijada. ¿Cómo se neutraliza? Con la inmunoglobulina humana, ¿no? Y impedir los espasmos musculares con relajantes musculares, bocuronio, diazepam. Estos pacientes por eso se manejan en una unidad crítica, ¿no? Una unidad crítica. ¿Por qué no se ponen antibióticos? Porque todavía, hasta la fecha, no se dice si hay optimización o si hay en realidad beneficio con antibióticos o no. Pero estas son las 3 medidas que debes hacer: eliminar el foco, limpiándola; neutralizar la toxina no fijada con la inmunoglobulina humana; impedir los espasmos musculares, sedándolo al paciente, relajándolo en una unidad crítica con benzodiazepinas, bocuronio, todo eso. Entonces, esto puede ser un manejo en UCI, ¿no? Un aislamiento total del paciente, una sonda nasogástrica para alimentación, ¿no? Una dieta hiperproteica, la inmunoglobulina humana, ¿no? 500 unidades intramuscular y 125 unidades alrededor de la herida, ¿no? Ahí está. Eso tienes que ponerle de frente, intramuscular, y plum, y un cuarto de la herida, ¿ya? Un cuarto de la herida. Toxoide tetánico, ¿no? De frente, si es una herida sucia, te hizo tétanos y no sabes de repente cuándo fue vacunado, toxoide tetánico como primera dosis. Deviación de la herida, metronidazol, que es el tratamiento que hoy más se utiliza. Antes se utilizaba penicilina G, ¿no? Penicilina G sódica, pero que realmente hoy más se utiliza metronidazol, ¿ya? Y esto es lo que debes saber tú. Esto es lo que debes saber tú en tu post. Es lo que debes saber tú cuando seas un médico de primer nivel de atención, ¿no? Cuando recién salgan, estén de repente todavía en sus serums, en su posta o en un primer nivel de atención. Esto es lo que tienen que saber, ¿no? Tienen que saber herida limpia o herida sucia. ¿Cuándo doy inmunoglobulina y cuándo doy toxoide tetánico? ¿Correcto? Cuando la herida es limpia, nunca se da inmunoglobulina humana, ¿ya? La inmunoglobulina humana no se da.
se le da toxoide tetánico cuando yo no conozco antecedente de vacuna o cuando ya recibió su esquema más de 10 años. ¿Correcto? En una herida limpia. Y en una herida sucia, ¿ya? En una herida sucia, si yo tengo a mi paciente con esquema completo en menos de 5 años, no le doy nada. Si está entre 5 y 10 años, le inicio nuevamente un esquema de vacunación de toxoide, pero no le doy inmunoglobulina. Si el esquema completo y el refuerzo fue hace más de 10 años, yo le doy su toxoide tetánico con su nuevo esquema y todavía no le doy inmunoglobulina. Pero si no sé cuándo fue vacunado, si fue vacunado o no, si se recibió o no refuerzo, no sabe nada el paciente, tengo que coberturarlo con los dos. Inmunoglobulina tetánica y toxoide tetánico. Esto es para heridas, ¿ya? Acá no te estoy diciendo si tu paciente tiene tétanos o no. Te estoy diciendo que solamente si tienes una herida sucia, pregunta cuándo se ha vacunado, si es que se ha vacunado o no. Y segundo, si ha tenido refuerzo o no. Si te dice, por ejemplo, yo, Marcial, te digo, doctor, yo me he vacunado de niñito y de ahí me reforzaron en la universidad. Pucha, ya pasó más de 10 años, ¿no? Estoy acá, ¿no? Entonces, tienes que darme mi nuevo esquema de vacunación, ponerle mi primera dosis de toxoide tetánico y comenzar con mi nuevo esquema corto, ¿ya? Y si te digo, no me acuerdo, no opino, dale los dos. Mejor peque en exceso, porque la inmunoglobulina tetánica no tiene ningún efecto colateral importante, peque en exceso y dale nomás de frente, ¿ya? Listo, chicos. Vamos a hacer botulismo. Entonces, conclusión del tétanos, ¿no? Conclusión del tétanos, ¿dónde está botulismo? Va. Carbón, como no, tétano. No lo encuentro. ¿Dónde está? No se olviden, el tétanos es como si caminara una bacterita hasta tu sistema nervioso central periféricamente, ¿ya? Botulismo. El botulismo. Listo. El botulismo no es frecuente, chicos, y lo único que tienen que sacar en su mente es, también el diagnóstico es clínico y tienen que sacar en su mente es eso, es por contaminación, ¿no? Comí algo contaminado por esta bacteria y comencé con la clínica, ¿correcto? Comencé con la clínica. El tétanos que hemos dicho es contracción por estimulación, por la no inhibición de la segunda neurona que es excitatoria y que está contrayendo a mis músculos. Hiperexcitado, contracción, espasmos, hipertonicidad. En el botulismo es todo lo contrario, chicos. Es todo lo contrario. Ya, es todo lo contrario. Tipos de botulismo. Tipos de botulismo. Tenemos el botulismo alimentario, que es el más frecuente, ¿no? Y es, por eso les digo, es el que ustedes pueden toparse en algún momento, que hay contaminación de repente de un enlatado, mayormente de enlatados, ¿no? En los adultos, como acá está la figurita, y de la miel en los niños y enlatados también en los niños. Se encuentra esta toxina, estos dos reservorios contaminados por el agente, tú lo ingieres y te hacen la afección gastrointestinal, ¿no? Vienen por la vía gastrointestinal, ¿no? El botulismo alimentario. Vienen por esta vía gastrointestinal, ¿no? Y luego es absorbido acá en los enterocitos, luego pasa a la vía sanguínea y luego ingresa a tu neurona terminal, ¿ya? A tu neurona terminal.
El botulismo infantil es el de acá, ¿no? Que mayormente sucede por contaminación con con enlatados o con miel, ¿no? El botulismo por heridas, ¿no? Acá está, una herida contaminada, hay una herida y se contamina por el agente y ingresa el botulismo vía sanguínea, El botulismo, tanto las toxinas de botulismo como de tétanos, también a veces las pueden utilizar como bioterrorismo, pero más el botulismo, ¿ya? Como utilizan estos como bioterrorismo, ¿ya? Esos son los tipos de botulismo que tenemos. El alimentario es el más frecuente, ¿correcto? El infantil igual es mayormente alimentario, por heridas, iatrogénico como por ejemplo, a veces en el tratamiento de las distonías, cuando tú tienes una hipercontracción de repente de los músculos, utilizan toxina botulínica, no sé si habrás escuchado, ¿no? Toxina botulínica. ¿Por qué? Porque la toxina botulínica da flacidez, y eso lo vamos a ver ahorita, da flacidez. Por eso que en las distonías a veces se utilizan toxina botulínica para relajar ese músculo, ponerlo flácido y no esté hipertónico, ¿correcto? Y ahí, por ahí, a veces puede ingresar el botulismo a ese nivel. Por eso se le llama iatrogénico. Epidemiología. La epidemiología dice el botulismo alimentario es más frecuente reconocido en brotes. Es decir, esto se da en brotes, chicos. Se da en brotes. De repente llegó un reservorio llegó un lote de enlatados contaminados y desgraciadamente pues lo consume esta población, ¿no? Y se da un brote epidémico. Todo se contamina, ¿no? Brote epidémico. Mientras que los otros tipos son esporádicos. El alimentario es por brotes, ¿no? De repente contaminación de una mayonesa en una pollería, de repente contaminación de un enlatado te vas a comer en algún lado, etcétera, etcétera. Es un brote, ¿ya? Botulismo infantil, ya dijimos, su relación con la miel principalmente, ¿ya? El bioterrorismo que utilizan las toxinas de botulismo como los terroristas, ¿no? Acá decíamos el iatrogénico y acá está el botulismo por heridas, ¿ya? El reservorio. El reservorio es el intestino de los animales herbívoros. Ahí viven las bacterias, ¿ya? Ahí viven las bacterias. Es el intestino de los animales herbívoros, ¿ya? Ahí viven, ahí están viviendo. Y estos contaminan, pues contaminan la tierra, contaminan los vegetales, contaminan las frutas, contaminan todo, ¿ya? Contaminan todo, ¿ya? Y esta contaminación pues hace que de repente este preparado no tenga la adecuada higiene y plum, se meta el agente ahí, a esta producción. ¿Ya? Por eso, animales herbívoros encontramos en todas las zonas ganaderas y ahí es donde extraen pues todas tus sustancias para que después pasen a un proceso de enlatados o un proceso para productos y ahí es donde se contamina todo eso. ¿Ya? La transmisión se da por ingesta de alimentos contaminados con el Clostridium botulinum, ¿no? O sus esporas, una herida o inhalatoria, ¿no? Entonces, se da bajo este contexto, mayormente alimentario, ¿no? Y el bioterrorismo es inhalatorio, ¿no? Ahí preparan un tétanos, lo esparcen las esporas y hacen la vía inhalatoria, ¿ya? Las heridas ya hemos visto. No hay transmisión tampoco de humano a humano, chicos. Es más tétanos, herida infectada, neuronal, no afecta a órganos y no se transmite de humano a humano. ¿No? El Clostridium y el Clostridium tetani, perdón. Y el Clostridium botulinum, igual, ¿no? Contaminación mayormente de productos, ¿no? Que es la forma más frecuente de contaminación. Y no hay transmisión tampoco de humano a humano. Esto es un poquito de la fisiopatología, ¿no? Estos son los animales. Ve, acá está contaminado, los animales se contaminan, lo tienen en su estómago, algunos mueren, otros conviven, ¿no? Otros los tienen en su estómago, hacen sus deposiciones, contaminan, ¿no?
contaminan lo que son las zonas y de ahí pues desgraciadamente llegan al humano por algún compuesto contaminado, ¿no? Y hemos dicho, la parte gastrointestinal lo más frecuente. ¿Cómo es esto? ¿No? Porque tú dices, ¿cómo me contamino? Ya, comí en enlatado, ingresa el Clostridium botulinum por acá, tu tracto gastrointestinal, se va a tu enterocito, ahí se absorbe el Clostridium, acá está el Clostridium de rojito, acá está el Clostridium de rojito, se absorbe, ¿no? Se absorbe, se absorbe por los enterocitos intestinales, pasa luego a tu vía sanguínea, acá está de rojito, sigue el Clostridium, y en tu vía sanguínea luego pasa por endocitosis a tu neurona terminal, ¿correcto? A tu neurona terminal. Entonces, es así la fisiopatología como sucede en el niño o en el infante también igual. Contaminación de repente por alguna comida o la miel ingresa igual, el mismo camino. La herida también igual, por vía sanguínea, ¿no? Por vía sanguínea, ¿ya? Y la inhalatoria es para el bioterrorismo, chicos, es para el bioterrorismo. Entonces, ¿quién es el que te causa? Producido por el Clostridium botulinum, bacilo gram positivo, ¿correcto? El otro era un anaerobio gram positivo. Esto es un bacilo gram positivo. Los dos son gram positivos, ¿correcto? Es por un lado, esporas, también igual que el Clostridium tetani, ¿ya? Y que invaden a las neuronas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Como ya lo hemos mencionado acá, ¿no? Ingresa a las neuronas, actúan a nivel presináptico, inhibiendo la liberación de acetilcolina, ¿correcto? Si tú sabes que es acetilcolina, la acetilcolina es excitatoria, ¿correcto? El GABA es inhibitorio. Entonces, ese es el detalle. Entonces, inhiben la liberación de acetilcolina. Entonces, no voy a tener acetilcolina en mi neurona postsináptica y por lo tanto no va a tener actividad. ¿Ya? ¿Y qué produce? Impide la contracción del músculo y da lugar a la parálisis motora, característica del botulismo. ¿Correcto? Una es que el Clostridium tetani se va a la neurona, a la primera neurona o a la neurona inhibitoria, ¿no? Y produce bloqueo a nivel de los neurotransmisores del GABA, que contienen GABA principalmente inhibitorios. Acá es totalmente su antónimo, vamos a decir, ¿no? Acá actúa también a nivel presináptico, inhibe la liberación de acetilcolina y la acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio y por lo tanto impide la contracción del músculo y da lugar a una parálisis, ¿no? Una foto ahí. Esto es el Clostridium botulinum, ¿no? Esa es una foto, ¿no? Por inmunofluorescencia y ahí se encuentra el moradito, ¿no? Un bacilo, ¿no? En forma de bastón, pues, ¿no? Si es un bacilo, tiene que tener forma de bastón. A ver, acá, este es el mecanismo de acción, ¿no? Esto es lo normal lo que sucede, ¿no? Esto es lo normal que sucede, ¿no? Esto sucede lo normal, ¿no? Tenemos la neurona presináptica, estimula la acetilcolina, ¿no? Y hay una contracción adecuada de las fibras musculares. En la toxina botulínica hay un bloqueo, llega a la neurona y hay un bloqueo de las vesículas y no se produce acetilcolina. Entonces, esta fibra muscular no se va a contraer y va a tener una parálisis flácida, ¿correcto? Por eso les decía al inicio, tétanos, botulismo, los dos no son, como quien decir, antónimos. En un lado tengo contractura, espasmos y todo eso, y en el otro lado tengo una parálisis flácida. En un lado es por la neurona inhibitoria y el neurotransmisor GABA, que no actúa, y en el otro lado inhibe a las vesículas que secretan acetilcolina y no hay estimulación de las fibras musculares.
¿ya? Por eso hay parálisis flácida. Listo. En el caso infantil, hay varias toxinas que producen daño, que produce el Clostridium tetani, de la A hasta la F, ¿ya? En los niños, A, B y F. Y en los adultos, por contaminación de heridas, A o B. Y también en los alimentos con formación de toxinas, ¿ya? Es decir, en los enlatados, ¿ya? Entonces, en el adulto A o B, en el niño A, B o F, ¿ya? La toxina que más daño produce es la toxina A. Produce los cuadros más graves por ser la más potente y la más termorresistente. Toxina A. Niño con su miel, adulto con su enlatado. Es lo clásico, ¿correcto? No te olvides, la toxina, ¿ya? Los síntomas. Mayormente se empieza con síntomas digestivos, ¿no? Porque es una contaminación, es una bacteria, es como una intoxicación alimentaria, vamos a llamarlo así. Me como mi enlatado, ¡plac! En la noche comienzo pues a su madre, comienzo con me duele la barriguita, con mis náuseas, vómitos, etcétera. Y conforme va avanzando Clostridium tetani, ya hace la afectación neurológica, ¿correcto? La afectación neurológica. Inicialmente los pares craneales altos y luego va descendiendo hasta afectar los nervios periféricos bilateralmente y simétricamente, pero de forma descendente. Entonces, primero ataca arriba, ¿no? Pares craneales, y luego desciende y te da una neuropatía periférica. Y ya te hace la parálisis del resto, ¿no? No se acompaña de afectación cortical. Nuevamente, la corteza, la conciencia, no hay afectación, ¿ya? En estos dos tipos de pacientes están despiertos, viviendo toda la enfermedad, ¿correcto? Si yo te digo que hay afectación de nervios periféricos, es decir, una neuropatía periférica, ¿no? Como te digo, flácida, ¿no? ¿Cuál sería su primer diagnóstico diferencial, chicos? ¿Alguna idea tienen? ¿Quién te da una neuropatía periférica flácida y que tus músculos no se contraen? Y que también se den brotes, frecuente en el Perú. Guillain-Barré. El Guillain-Barré, chicos, el Guillain-Barré. Ese es su diagnóstico diferencial. ¿Y cuál es la diferencia acá? Que el Guillain-Barré es ascendente, ¿no? Ascendente. Empieza en los miembros inferiores y luego ya sube e incluso puede alterar al diafragma. Es una polineuropatía periférica, ¿no? Ascendente a refléxica. Eso es el Guillain-Barré. Y acá es una polineuropatía, ¿no? Descendente, simétrica bilateral, ¿ya? Pero primero se afectan los pares craneales, arriba. Es decir, ingresa, recuerda la fisiopatología, ingresa por tu estómago, te da todos los síntomas digestivos, ¿no? Luego se va al nervio y lo primero que ataca es arriba, los pares craneales, y luego desciende, para que te dé ya afectación de nervios periféricos. Cuando yo tengo afectación de nervios periféricos, eso es una neuropatía, ¿no? Y si son varios, son muchos, polineuropatía, ¿correcto? Para que lo sepas diferenciar. Listo. Bueno, acá mayor cosa, incubación de 2 horas hasta 5 días, puede ser el periodo de incubación, no es tan largo como en el tétanos, es más chiquito, e igual, a menor periodo de incubación, mayor gravedad. Nada más. El periodo de invasión prodrómico dura hasta 24 horas. Los síntomas más constantes son la afectación que te dije, primero pares craneales. ¿Quiénes se afectan con más frecuencia? Los oculomotores, chicos. Los oculomotores, ¿ya? Acá en el botulismo, oculomotor. Oculomotor. Por eso que tú tienes una visión con diplopía y visión borrosa, perdón. Los oculomotores, ¿ya? Diplopía, tengo diplopía, visión borrosa es lo que te puede decir el paciente, doctor, estoy viendo doble, de repente si tienes, puedes conversar con él, ¿no? Síntomas digestivos, luego comienzas con cefalea, luego una visión doble, visión borrosa, somnolencia, empieza la debilidad muscular, ¿no?
Y cuando ya estoy en la fase de estado, ya prácticamente la duración es de 7 a 15 días, como lo dice acá, y se caracteriza igual por afectaciones de los pares craneales primero. ¿Quiénes? Los oculomotores. Si tengo el tercer par craneal afectado, entonces ya más o menos te das cuenta que puede haber, ¿no? Por eso que acá tu pacientito cierra las vistas, ¿no? Porque tiene el tercer par afectado. Y es simétrico, ¿no? Es simétrico, ¿no? Por eso que este pacientito tienen que alzarle, ¿no? O frungir para arriba los párpados, ¿no? Se comienzan a cerrar los párpados por afectación del tercer par craneal. Comienzo a ver diplopía por afectación del tercer par craneal. ¿No? Y si hay afectación del tercer par craneal, voy a restringir los movimientos de mi vista, ¿no? Los movimientos de mi vista, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, todo ello va a estar restringido, ¿no? Entonces, no te olvides, hay afectación de pares craneales. ¿Quién principalmente? Los oculomotores. Luego, otros pares craneales que se alteran, ya viene descendiendo, se afecta el quinto. El quinto tiene que ver ya con lo que es cara y con lo que es el reflejo corneal. El noveno tiene que ver con la deglución, ¿no? Y el paciente ya no puede deglutir bien, no tiene el reflejo de deglución, se puede de repente ahogar, aspirar, etc. El décimo, el neumogástrico, comienza a tener ya alteraciones del neumogástrico, de repente disfagia, de repente taquicardia, ya compromiso de repente respiratorio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va avanzando por afectación primero de par craneal arriba y desciende. ¿Quiénes se afectan principalmente? Los oculomotores. ¿Qué es lo que tiene tu paciente primero al inicio? Diplopía, visión borrosa. Y vas a ver como si te mirara como cansado. Van a comenzar a cerrarse sus ojitos, así como el niñito de acá. ¿Correcto? Luego desciende y ya te va alterando los pares craneales donde yo puedo ver, ¿no? El 5, el 9, el 10 de repente. Y luego desciende, ya se van nervios periféricos y te produce la parálisis flácida, lo que ves acá en el niñito, ¿no? Una parálisis flácida. No puedes mover nada. No puedes mover nada. Y ahí vienen las complicaciones respiratorias e incluso cardiovasculares. ¿Ya? Estos son un poco de los síntomas más frecuentes que se presentan en el botulismo, ¿no? Con porcentajes de, frecuencia, ¿no? Visión borrosa, miren, disartria 100%, visión borrosa 100%, ¿ya? Disfagia 96%, ¿no? Lo que te refieren los pacientes, ¿no? Con un buen porcentaje de frecuencia, ¿no? La fatiga que te refieren el 92%, ¿ya? Entonces, eso es lo que te refieren, ¿ya? Este es un grafiquito que lo puedes ver. Y si te curaste, recibiste tratamiento adecuado, el periodo de clonación es semanas. Por semanas comienza la recuperación, ¿ya? El diagnóstico es una intoxicación alimentaria, vamos a llamarla así, pero que no cursa con fiebre, ¿ya? No cursa con fiebre. Y el diagnóstico es clínico, chicos. Es clínico también, es clínico, ¿ya? Es clínico. Y se puede de repente aislar la toxina, ¿no? En las heces, por la contaminación, pueden aislar la toxina, ¿no? En microscopía la pueden aislar, la pueden ver en un cultivo de repente, pero el diagnóstico es clínico, ¿ya? Siempre historia clínica, anamnesis, examen físico. El diagnóstico es clínico. Líquido cefalorraquídeo normal, pues no hay ningún compromiso a nivel central, ¿ya? A nivel central, no hay ningún compromiso. Su diagnóstico diferencial, ya dijimos, Guillain-Barré a la cabeza, ¿no? Una parálisis flácida, ¿no? Una parálisis flácida. Otros, la miastenia gravis, también te puede de repente confundir, ¿no? Por la parálisis por la parálisis del oculomotor, ¿no? Del tercer par, y ahí los párpados decaídos puede confundirte con una miastenia gravis en ese contexto, ¿no? El Guillain-Barré también es su primer diagnóstico diferencial, ¿ya? Diferencial. El tratamiento, si hubiera herida, se hace aislamiento de la herida. Lo que tienes que hacer es acelerar el tránsito intestinal y poner tu
Gamaglobulina botulínica, ¿ya? La trivalente. Para adultos, la trivalente. La trivalente. Y para menores de un año, esta es la dosis, ¿no? Un vial intravenoso o intramuscular. Y en no menores de un año, la gamaglobulina humana, ¿ya? Humana. En adultos, la gamaglobulina botulínica, no te confundas. Equina trivalente para estas toxinas, A, B y E. ¿Ya? Es lo que cubre mayormente. Y en el niño se utiliza la gamaglobulina humana. Humana. ¿Por qué dirán? Porque la gamaglobulina botulínica química para un niño, para un lactante, que es donde se presenta el botulismo, tiene un alto grado de hipersensibilidad, es decir, y de repente producirle cualquier grado de alergia o hipersensibilidad. ¿Ya? Los antibióticos, penicilinas, no igual que el Clostridium tetani-casi, se utiliza la penicilina o el metronidazol. Se recomiendan un poquito más que el tétanos, pero igual a las finales no se les da tanta certeza de su acción. Tanta certeza de su acción. ¿Ya? Listo. Ahora nos queda poquito tiempo. Ya entonces, no se olviden los antagónicos. Tétanos y botulismo. Tétanos y botulismo, no se olviden, son antagónicos, ¿no? Se dan cuenta, son bien antagónicos. Diagnóstico clínico, ¿quién lo produce? Así preguntan los exámenes. ¿Quién produce esto? Listo. Diagnóstico clínico, esto. El diagnóstico es clínico, nada más, ¿no? Tratamiento es esto. ¿Qué utilizas en una herida sucia? Eso siempre preguntan. Te dan un tipo de herida y te dicen, ¿qué le pondrías? Ya, de ese cuadrito, ¿qué le pongo, no? ¿Qué le pongo? De ahí no hay mayor cosa, ¿no? La fisiopatología es fácil, ¿no? Facilita. Uno asciende, el otro ingresa por el tracto gastrointestinal, se absorbe y se va a la neurona, a la neurona presináptica, inhibe la acetilcolina 1 y el otro al GABA o a la inhibitoria, ¿no? Son antagónicos, por eso tienen que ir juntos, ¿ya? Y el carbunco, bueno, vamos para terminar, ya nos quedan poquitos minutos. Vamos a ser puntuales nomás, acá el toque nomás. El carbunco realmente, como les decía al inicio, se ve frecuentemente, pero localizado en piel y es muy limitado. Ya no vemos el carbunco o antrax de antaños, ¿no? De ese Bacillus anthracis donde pues producía muertes por la ingestión, por la inhalación o ingestión de esporas, ¿no? Entonces, eso es el daño que producía antes. Por eso, esto es una bacteria, el Bacillus anthracis, que se puede utilizar bastante para bioterrorismo, ¿no? ¿Y quién no ha visto, pues, de repente películas por ahí para ello, ¿no? Entonces, es producida por el Bacillus anthracis, ¿ya? Un gran bacilo gran positivo, igual que el botulismo, bacilo gran positivo espurulado, ¿ya? Y que viven los animales, igualito. Estos viven en los animales y los animales en su defecación, en sus heces, contaminan estas zonas. Y tú vas, te haces una herida, plum, te contaminas con el bacilo, igual que el tétano. Es la misma razón, ¿no? La misma razón. Campos contaminados de repente o una zona contaminada por el bacilo porque viven estos animales herbívoros y tú tienes por ahí un contacto, una herida, te contaminaste y te da el carbunco de la piel, que es lo más frecuente, ¿correcto? El hombre es un huésped accidental, ¿ya? Y su infección resulta por el contacto cutáneo, que es lo frecuente que te estoy diciendo, ¿no? Terreno, zona contaminada por esta contaminación por estos animales, te vas, chocas, te haces tu heridita y te da un carbunco cutáneo. Y raramente por inhalación, ingestión de esporas. Esto casi no existe, salvo que sea utilizado, como te digo, como bioterrorismo. ¿Ya? Acá están. Su sinonimia es pústula maligna, edema maligno, enfermedad de los cardadores de lana, ¿no? Esos que están haciendo su lanita, se raspan, pues se hacen heridas. Antrax, acá está, ¿no? Pústula maligna, ¿por qué se llama pústula maligna? Porque es negra, así es su característica, negra. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y acá están pues las bandidas, ¿no? A veces mata al ganado, ¿no? Y muchas veces el ganado lo tiene ahí, pero no los mata y sigue contaminando, ¿no? Esas zonas, ¿no? El antrax
Se habla de antras, chicos, desde las épocas de la Biblia, del Éxodo. Ya es decir, es bien antiguo el antras, es bien antiguo desde la Biblia. El último gran episodio se dio en 1979-1980 en Zimbabue, con 6.000 casos reportados, ¿no? La última epidemia, y 6.000 casos reportados, ¿no? Y en la actualidad el mayor riesgo y amenaza de este patógeno radica en ser utilizado como arma biológica. La muerte es casi asegurada por vía respiratoria, chicos. Arma biológica, ¿correcto? De ahí ha habido eventos pequeños, ¿no? Donde se contaminan. En el Medio Oriente es la zona de prevalencia más frecuente. En el Medio Oriente, ¿ya? Acá están los casos de antras, ¿no? Ampliamente esparcidas. Acá están las zonas de moradito. El Perú es una de ellas. El Perú es una de ellas. ¿Ya? En el África, miren cómo está, en el Medio Oriente. Antras no hay en Europa, pues, no hay en Estados Unidos, en América del Norte, países, entre comillas, desarrollados, ¿no? Antras en América Latina, Medio Oriente, África, en ese contexto. En el Perú es un problema de salud pública, sí, ¿no? Y que está relacionada a departamentos ganaderos, ¿no? Como te dije, lo más frecuente es la piel, departamentos ganaderos. Acá está, ven, toda la zona endémica en el Perú, ¿no? Las zonas ganaderas, ¿ya? Etiología, el bacilos, ¿no? El bacilo anthracis, género Bacillus, especie Bacillus anthracis, ¿no? Es un bacilo, ya dijimos, aerobio gram positivo, inmóvil, formador de esporas, ¿ya? Formador de esporas, ¿ya? Y produce cápsula, en su cápsula un ácido poliglutámico con carácter antifagocitario. Vamos a ver por qué es importante. Dos cosas acá nomás puntuales. Las esporas del bacilo anthracis alcanzan primero el sitio primario de la infección, ya que es el tejido celular subcutáneo, la mucosa gastrointestinal o los espacios alveolares. Ya hemos dicho, hay estas tres zonas que se afectan mayormente. En las localizaciones cutáneas y gastrointestinales, los bacilos germinan lentamente, liberando toxinas que generan edema y necrosis local. Si la infección no es controlada, los bacilos se diseminan por vía linfática y luego hematógeno y pueden acarrear mayor complicación. ¿Correcto? Y en el carbunco pulmonar, las esporas son fagocitadas por los macrófagos alveolares. Es decir, pulmonar, te estoy hablando ya de una espora inhalatoria, bioterrorismo, de repente en el laboratorio, ¿no? Contaminación accidental, ¿no? Llegan y son fagocitadas por el macrófago alveolar, la cual lo transporta a los ganglios linfáticos, peribronquiales y mediastínicos, donde en vez de estos bandidos detenerse, germinan y se reproducen los bacilos y bloquean estos ganglios linfáticos, porque comienzan a reproducirse en el ganglio linfático y lo bloquean. Y ahí es donde causan edema pulmonar y mediastinitis hemorrágica. ¿Ya? Con la subsecuente diseminación hematógena y la muerte ocurre entre 1 y 7 días post-exposición. Sí o sí. No hay que no. Hay muerte asegurada con un bacilo anthracis por vía inhalatoria. Acá está, cutáneo, intestinal, pulmonar, ¿no? Acá el macrófago, acá viene el bacilo, ¿no? La espora, viene la espora contaminante, acá tenemos, vamos a decir, un macrófago alveolar, ¿no? Y los factores de virulencia, ¿quiénes son? La cápsula que te dije, una de ellas importante en la virulencia, y el macrófago alveolar lo lleva a los ganglios linfáticos, Suprímelo, invade los ganglios linfáticos, bloquea esos ganglios linfáticos, y de ahí viene el bloqueo linfático pulmonar con edema pulmonar y muerte. ¿Ya? En lo otro es, si viene de piel, igualito, ¿no? Los macrófagos van y lo depositan a los nódulos linfáticos regionales. Esto hace una linfadenitis linfática regional y, como te dijo anteriormente, luego viene de diseminación hematógena y produce septicemia y te puede llevar a la muerte.
por diseminación hematógena y linfática, puede producir meningitis, puede producir ya septicemia, shock y muerte. ¿Correcto? Entonces, todo el compromiso, ¿quién lo produce? No lo produce directamente. Desgraciadamente, nuestro sistema de defensa, ¿no? Nuestro macrófago lo lleva a tu sistema linfático, sea por vía inhalatoria, donde bloquea los linfáticos pulmonares y te da edema pulmonar y muerte, o sea por vía cutánea o gastrointestinal, ¿no? Igual lo llevan a los nódulos linfáticos regionales, esto da una linfadenitis linfática regional, y luego viene la diseminación hematógena, ¿no? Ya porque ya hay septicemia, y luego ya viene todo el resto. Este es otro ejemplo de la patogenia, ¿no? 95% es en piel, chicos. Por eso les decía, en el Perú hay zonas endémicas de carbunco, no se asusten. Dale tratamiento nomás, no te asustes. ¿Ves una pústula negra? Carbunco, listo, tratamiento. Si no lo tratas, preocúpate. Pero ¿quién no va a tratar pues que veas una herida pustulosa negra? Le vas a dar antibiótico, aunque de repente no sepas que es un carbunco, ¿no? Pero le vas a dar antibiótico. Piel 95%, pulmones 5%, intestinal recontra raro. Los macrófagos ingieren las esporas. Multiplicación de la fase vegetativa y activación, ¿no? De los plásmidos, esto es lo que le da la patogenicidad, ¿no? La bacteria se multiplica rápidamente, sintetiza factores de virulencia, que ya hemos dicho, ¿no? Y tiene acciones antifagocitarias. Esta toxina letal destruye los macrófagos y libera factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 1. Esto es lo que produce necrosis hemorrágica y edema tisular, ¿ya? Edema tisular. La bacteria se multiplica rápidamente, atrae hacia ella la toxina atrae hacia ella, destruye los macrófagos y atrae al factor de necrosis tumoral, a las interleucinas, estas son las principales, y eso le da la necrosis y edema hemorrágica y edema en la piel, ¿no? Luego, si no lo controlas, viene un estado de shock y muerte, ¿correcto? Y si es por la vía pulmonar, es lo anterior que ya habíamos mencionado, ¿no? La linfadengitis regional, ¿no? Regional, bloqueo linfático pulmonar regional. En la piel es así más o menos, ¿no? Esto produce bacteria mitoxemia, diseminación linfohematógena, microencefalitis, meningoencefalitis, edema pulmonar, todo te produce todo eso. Todo esto de acá, ¿ya? El cuadro clínico, ya saben, ¿no? Cutáneo, gastrointestinal y respiratorio, ¿no? Si es cutáneo, los síntomas, ahorita los vamos a ver acá mejor. La forma clínica más frecuente es el antrascutáneo, 95%, ¿correcto? Primero, la lesión es papular vesicular, ¿ya? Vesicular. En 2 a 6 días aparece esto, una lesión papular vesicular, ¿ya? Y luego, poco a poco, en el centro de la lesión se observa una escara necrótica muy típica. Escara necrótica. Primero es una pápula y una vesícula. Ya sabes que es pápula y vesícula. Luego, vamos a poner, hay una exéresis y se produce una escara necrótica, casi. Escara necrótica, o por eso se llama pústula maligna, ¿no? Rodeada de edema, de 1 a 3 centímetros con halo violáceo. Por eso te produce edematización, ¿no? Posterior, inflamatoria, ¿no? Acá ya trajo a todo tu sistema de defensa y está produciendo todo este proceso inflamatorio, ¿correcto? Escara necrótica con edema. Eso es lo que vas a ver tú, o de repente van a ver ustedes, se puedan topar de repente un cerus con un carbunco cutáneo. Luego aparecen linfadenopatías, linfangitis, fiebre, ¿no? Hay una diseminación y todo puede producir una septicemia con una letalidad del 20%. Entonces, como les digo, si tú ves una herida así, ya pues no creo que no le des antibiótico, ¿no? Le vas a dar su antibiótico. Y el antibiótico es simple para el carbunco. El edema maligno, ¿no? Comienza a edematizarse. El edema maligno es una variante. Acá está, pústula maligna, edema de 1 a 3 centímetros. Pústula maligna, edema de 1 a 3 centímetros. Pústula maligna, edema con halo violáceo de 1 a 3 centímetros. Acá igualito. Carbunco, carbunco, carbunco. Acá ya produce un edema maligno, ¿no? Te produjo la herida, pero te produjo ya todo el edema maligno a ese nivel,
¿correcto? Te produjo edema a todo ese nivel. El antrax pulmonar, ya hemos visto, ¿no? Es grave, ¿no? Te da ensanchamiento mediastínico por bloqueo regional linfático. El antrax gastrointestinal es muy raro y es muy letal también. Es muy letal, ¿no? Imagínate que sea gastrointestinal en ese contexto, ¿no? Los síntomas producen un proceso inflamatorio a nivel intestinal, la linfangitis a ese nivel, ¿no? Y es muy letal. El diagnóstico puedo hacer por cultivo, ¿no? Lo veo a la pústula, plum, le meto cultivo de frente. Este puede ser tomado de pus, sangre, tejidos o líquidos corporales, los que deben ser teñidos con técnica de Gram para observar el bacilo. Este es el bacilo. Agar, un agar simple, agar sangre, mírenme. Simple nomás, lo llevas a un agar sangre, pones ahí tu raspado o tu tejido o tu pus y las colonias son blanco-grisáceas o a blancas y no hemolíticas. Ahí está, tu agar sangre, puntual, ¿no? Puntual. Es el diagnóstico. Cultivo es el que más se utiliza. Diagnóstico serológico, PCR, todo eso, chicos, eso no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. De repente puedes hacerle un gran, ¿no? ¿No? Puedes llevarlo a microscopio y ver los bacilos también, ¿ya? Y ver los bacilos también. Pueden también realizar. Cultivos, son los cultivos. Identificación del microorganismo es por inmunofluorescencia, que no se utiliza casi. El GRAN, ¿no? Agarras tu secreción, microscopio, observas el bacilo, GRAN. Y el frotis teñido que hemos dicho, ¿ya? El tratamiento, como les decía, veces es cara, ¿qué tratamiento le vas a dar? Yo sí sé que le vas a dar cualquier tratamiento de estos. De repente le das penicilina, de repente le das ciprofloxacino, de repente le das eritromicina, de repente le das amoxi. Todo paciente con diagnóstico probable confirmado de carbunco se le proporcionará tratamiento gratuito y controlado hasta su alta. No se administrará tratamiento a los contactos. Acá no hay tratamiento a contactos porque es cutáneo, ¿ya? Es cutáneo. Iniciar tratamiento según cuadro. Estos son los antibióticos de elección desde una simple amoxicilina para el carbunco, porque sabemos que es un gran positivo, es un gran positivo. Puedes utilizar dicloxacilina, puedes utilizar, ¿no? Puedes utilizar cipro, de repente puedes utilizar, ¿no? Cubre tu carbunco porque es un gran positivo, es un gran positivo. Y cuando tengo carbunco intestinal o respiratorio, la penicilina G sódica, ¿no? 2 a 4 millones cada 4 horas endovenosas, por lo menos 10 a 14 días de tratamiento. Que sobrevivas ya es otra cosa, a un problema respiratorio. Y ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas. Listo, muchachos. Casi hemos terminado a tiempo. Solamente les robé 10 minutos, ¿ya? No se olviden. Ya creo que tienen su clase. No sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos, o tienen su clase normal. Tenemos clase ahora, doctor. Tenemos clase, doctor. Sí, me dijeron que tenían clase, ¿ya? Suerte entonces, chicos. Cuídense. Ya nos veremos en otra oportunidad con más tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doc.